Un estudio de la Superintendencia de Salud reveló un aumento en la sensación de protección de los usuarios de FONASA e ISAPRES. Vamos a profundizar en este tema. Conversamos a esta hora con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Gracias por este contacto, Superintendente. Encantado. Hola, Viviana. Buenas tardes. Intendente, lo primero que quisiéramos saber es, en esta evaluación se incluyó, podríamos decir, al sistema público y también al privado. Y ahí hay ciertas diferencias al momento, por ejemplo, de destacar cosas buenas y negativas. A modo de resumen, por ejemplo, ¿qué fue lo principal que se destacó en el sistema público y también en el privado? Primero que todo, efectivamente, esta es una encuesta que se viene desarrollando desde hace muchos años, desde el 2007. La Superintendencia de Salud encarga esta encuesta de campo para efectos de ir evaluando la percepción de los usuarios, y este año vemos una mejoría en la evaluación general del sistema, en la sensación de protección, sin perjuicio de efectivamente mantenerse la evaluación sobre los puntos más críticos o sobre la necesidad de incorporar cambios al sistema. En el caso del usuario del sistema público, el tema de los especialistas y las horas de especialidad es uno de los aspectos más destacados como demanda. Por otro lado está el tema del trato y aspectos quizás un poco más sencillos que tienen que ver con la infraestructura básica en los lugares de atención, los baños, etc. Y en el caso del usuario del sistema privado, si bien tiene una alta valoración del confort en el cual se dan las prestaciones de salud en el sistema de redes privadas, sí tiene una mirada crítica, que es donde le aprieta el zapato el usuario del sistema privado, que tiene que ver con los costos del sistema, especialmente en relación con el alza del precio de los planes todos los años y las coberturas, los programas médicos y el riesgo financiero que hay para las familias que se atienden bajo la lógica del sistema de ISAPRE. Superintendente, dicho eso, vamos un poco por paso. En el caso de la salud pública sabemos que la gran problemática por estos días tiene que ver con los especialistas. Y este estudio también ahí entregó información bastante interesante, por ejemplo, que tiene que ver con la contratación de personas que vengan del extranjero, que es bien evaluada. Este tipo de resultados que se dan en esta encuesta, ¿de qué manera se toman para poder avanzar? Porque sabemos que la problemática, por ejemplo, en el caso de los especialistas, es que no es fácil de solucionar por todo el tiempo que lleva precisamente formarlo. Entonces, cuando esta es la principal demanda en el tema de salud pública, ¿cómo se puede avanzar para darle una mejoría a este tema? Sí, los datos sobre la evaluación que tienen los usuarios respecto de los médicos extranjeros viene de un estudio previo que nosotros, que era lo más destacado, y lo pusimos acá justamente como parte de la evaluación general del sistema. Y quizás hay dos datos relevantes. Uno, que prácticamente 1 de cada 3 personas encuestadas reconocen haber sido atendidas por un extranjero, y adicionalmente hay una evaluación bastante positiva respecto de esa atención recibida. Se valora fundamentalmente lo que es el trato, la capacidad de darse el tiempo para explicar adecuadamente a la persona su situación de salud, y también se valora su capacidad técnica. Por lo tanto, nos parecía interesante despejar quizás ciertos prejuicios que hay respecto de los profesionales extranjeros, y lo que nosotros vemos es que hay una valoración positiva del aporte que estos profesionales están significando para el sistema de salud, tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, entiendo que gran parte de los que están rendiendo este examen de UNACON precisamente son profesionales extranjeros. Entonces, volviendo un poco a lo que ya le comentaba, dada la complejidad que hay para formar a los especialistas en nuestro país por el tiempo que toma, que ese es el tema de fondo, recurrir a profesionales extranjeros puede ser algo en lo cual se focalice el Estado, el gobierno, para de esa manera poder solucionar esta demanda histórica o esta problemática de siempre que tiene que ver con la falta de especialistas. Ahora, en algún sentido eso ya ha venido pasando, especialmente en atención primaria, puesto que hay un porcentaje importante de profesionales que están en la atención primaria que son extranjeros, que justamente han venido a ocupar un espacio que no era atractivo muchas veces para los profesionales chilenos. Ahora, esto en la medida que se cumplan todos los requisitos que existe en la reglamentación, requisitos que son igualmente válidos también para los profesionales chilenos, que es la rendición de un examen de conocimientos y que efectivamente se incorpore bajo las normas. Si efectivamente se hace necesario revisar esas normas y facilitar el trámite, no debería ser eso sinónimo de rebajar los estándares de calidad o de exigencia para todos los profesionales, formados en Chile o formados en el extranjero, puesto que siendo un tema relevante el tema del trato, sin duda aspectos vinculados a la calidad, a la seguridad de la atención, obviamente que están dentro de lo que los usuarios esperan del sistema de salud.
Esa ha sido siempre una de las preocupaciones que existe, sobre todo por organismos que representan a profesionales de la salud acá en nuestro país, que exista ahí una cierta equidad, podríamos decirlo, que no haya diferencia en las exigencias que se les hace para poder ejercer su profesión acá en nuestro país. Pero quedándome también en el tema de la salud pública, donde sí podríamos decir hubo resultados bastante positivos, tiene que ver con el Plan Auge. Muchos consideran que tal vez es una de las políticas en materia de salud pública más exitosa de los últimos años, y en particular también, sobre todo, por quienes lo utilizaron. Ahí la nota sube mucho más, hablamos de una nota 6. Sí, efectivamente. Eso es consistente con otras mediciones, que en general es una política pública que es bien evaluada por la población, que hemos mejorado en los últimos 2 años. Yo creo que ha logrado cierto impacto el esfuerzo que hemos puesto en recuperar y en ampliar la base de conocimiento respecto de la existencia de este plan de garantías explícitas que beneficia a todos los usuarios del sistema público y privado, y que además genera efectivamente derechos efectivos que pueden ser reclamados frente a vulneración. Y adicionalmente, las personas que han usado o que tienen un familiar o un amigo que ha aprovechado los beneficios y los derechos que les proporciona el Plan Auge, efectivamente tiene una valoración positiva, es decir, que de alguna manera el diseño de esta política pública efectivamente está impactando positivamente en el acceso a la salud, especialmente por ejemplo, en acceso a medicamentos, que es un aspecto crítico para todos los chilenos. O sea, el gasto de bolsillo en medicamentos es muy alto en Chile, y por lo tanto la capacidad que está teniendo el Plan Auge de hacerse cargo de esa necesidad es muy importante y es valorada por la población. Y en ese sentido, pensando que la salud como tal es una gran problemática y una gran demanda social en nuestro país, y sabiendo que existe un buen resultado en el caso del Plan Auge, sabemos que ahí también hay un tema de recursos, pero ¿se puede avanzar en también la incorporación de más enfermedades, dado los resultados y también la buena evaluación que hay? Bueno, sin duda, si uno trata de buscar la explicación de por qué ha venido mejorando esta sensación de protección, uno ve de alguna manera que hay una suerte de impacto de los esfuerzos que está haciendo el sistema de salud por efectivamente dar mayor seguridad al sistema. El impacto en la percepción, en la sensación de protección de la ley Ricardo Soto, del Fondo de Medicamentos, de la construcción o el desarrollo de la infraestructura que estaba prometida y que hoy día los chilenos están viendo que se están construyendo y se está cumpliendo con esa promesa, de la formación de nuevos especialistas, de la focalización de algunos programas, por ejemplo, de salud dental, o de la incorporación de nuevas vacunas en el programa de inmunizaciones. Uno ve que efectivamente esos esfuerzos se están notando, y sin duda el Plan Auge como política pública se plantea un desafío que es ampliarse en el mediano plazo aún más, pero sin duda uno de los esfuerzos fundamentales que hubo, por lo menos en el decreto del 2016, es mejorar efectivamente las canastas para dar mejor respuesta de salud. Esto no puede ser incremental ad eternum, sino fundamentalmente ir resolviendo los problemas de salud, fortaleciendo esta política, y atendido que había problemas de financiamiento, de completitud de las canastas, se privilegió efectivamente fortalecer la capacidad resolutiva del plan, que hoy día contempla 80 problemas de salud priorizados, y que efectivamente, sin duda, en el futuro es algo que tenemos que evaluar e ir mejorando, puesto que soluciona e impacta efectivamente tanto en la salud individual como también en lo que es la salud colectiva, o sea, todo lo que son cifras de mortalidad y de morbilidad para las poblaciones que están afectadas por estos problemas de salud. Vemos hoy día impactos positivos en efectivamente estas intervenciones sanitarias priorizadas. Superintendente, para cerrar el tema salud pública y también avanzar a lo que tiene que ver con el ítem de la salud privada, pero llama la atención que esta encuesta, que podríamos decir que es un poco en específico y evalúa varios ítems, la apreciación que se hace, o por lo menos también los resultados que se entregan, son, podríamos decirlo, positivo, y también se ven ciertos avances. Pero cuando se le pregunta a la ciudadanía en general respecto a la salud pública, es todo lo contrario. Siempre se plantea que no está bien evaluada la situación que se da muchas veces en los hospitales públicos, las horas de espera, el largo tiempo que tienen que esperar para que, por ejemplo, puedan tener una respuesta en materia de una especialidad. Entonces, ¿por qué se da un poco esta diferencia de la sensación, y a lo que también se ha constatado en otros estudios, de que la salud pública en nuestro país no es buena, versus lo que arroja como resultado este estudio? A ver, esto de alguna manera representa un pequeño quiebre en relación con lo que venían indicando de las encuestas anteriores.
Obviamente que en el próximo estudio vamos a ver si esta tendencia se consolida, que es lo que esperamos, obviamente, pero con todo tampoco da como para considerar que ha cambiado sustancialmente la evolución. Sigue siendo relativamente crítica, existe un mayoritario porcentaje de la población que estima que hay que hacer cambios importantes, por lo tanto yo no me engañaría, digamos, en términos de que está todo bien, sino fundamentalmente de que los esfuerzos que se han desplegado están empezando a ser valorados por la población, pero sin duda esto no puede implicar aflojar o pensar que ya tenemos los problemas resueltos. Justamente todo lo contrario, los propios usuarios que, si bien valoran este esfuerzo, reconocen que todavía hay brechas que resolver en materia de especialistas, en materia de transparencia y control de los costos del sistema para el sector privado y en general en la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud para satisfacer sus demandas. La encuesta no es contradictoria en ese sentido con otros estudios o informes, pero vamos a ver si en unos próximos estudios se consolida esto o efectivamente volvemos un poco a esta evaluación permanentemente crítica. Lo que pasa es que estos estudios son importantes fundamentalmente más que para ver una foto, para ver tendencias. Y por lo tanto, mirando la película uno se da cuenta que veníamos de varios años en que la percepción respecto al sistema público y el sistema privado venía cayendo y hoy día parece romperse. Vamos a ver y esperamos efectivamente, y estamos haciendo los esfuerzos para que esta tendencia o este quiebre se consolide. Para no dejar el tema de la salud privada, superintendente, tal vez la gran problemática, si bien ahí hay una mayor satisfacción, podríamos decir, de los servicios que se prestan, es esta constante sensación de que hay un alza que no se justifica y que no se informa de la manera adecuada. Está todo el tema de las preexistencias también. ¿Qué pasa con eso? Porque también entiendo que este estudio evaluó precisamente el tema relacionado con el sistema de salud privado, por ejemplo, con estas alzas. ¿Son legales o no? ¿Son válidas? ¿De qué forma se deben informar? Bueno, efectivamente este estudio ratifica que uno de los principales aspectos donde le aprieta el zapato a los chilenos y chilenas que pertenecen al sistema privado de salud tienen que ver justamente con falta de transparencia en los costos, con alzas anuales que efectivamente y con problemas de cobertura, sobre todo en situaciones catastróficas, que generan una sensación de incertidumbre, de vulnerabilidad financiera importante para las familias. Y es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Por un lado, es necesario que el sistema sea muchísimo más transparente en relación con lo que financia y lo que no financia, y también en relación con la transparencia en los procesos de adecuación de precios, es decir, cómo se van incorporando o qué gastos adicionales se van generando en el futuro y cómo transparentar eso para los usuarios. Disculpen. Perfecto. Le agradecemos ahí, claro, sí, para que tenga el retorno, pero le agradecemos muchísimo su tiempo para poder profundizar en esta información clave y relevante que tiene que ver con un estudio de la salud pública y también privada en nuestro país. Muchas gracias, superintendente. Vale, encantado, que les vaya muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, 2 de la tarde con 8 minutos, ya volvemos con más.